Bueno, yo quiero iniciar con una pregunta muy personal. Primero voy a decir lo que me lleva a esta pregunta y por último haré la pregunta, ¿sí? Okay, I'm going to start with a very personal question. First I'm going to talk about what leads me to ask this question, and then I will ask it. Sí, por favor, continúa. Lo que hace que practico la autoindagación he sentido un agotamiento. Ever since I've been practicing self-inquiry, I feel like a sense of tiredness, being tired. Ni siquiera luego de descansar en la noche siento ánimos al día siguiente. Even I can have some rest at night. Me levanto aperezada, sin ganas de hacer mis tareas y que finalmente termino haciéndolas como porque son una obligación. And when I wake up and I have to do my home task or some homework at home, and I like doing them just like an obligation. Muchas veces tengo sueños intensos y en algunos me vuelvo consciente de ellos dentro del sueño. Sometimes I have very intense dreams, and sometimes I get self-conscious while dreaming. Y luego despierto en la vigilia diciéndome lo mismo. Esto también es un sueño y quisiera seguir en la cama. And then when I wake up, I tell myself the same thing. This is like a dream, and I want to go back to sleep. Entonces, alrededor de esta, mi pregunta es. So, around this thing that I've been saying, my question is. ¿Existe alguna práctica que ayude a mejorar este estado de ánimo que estoy teniendo sin descuidar la autoindagación? Is there a practice that can help to improve this mood that I'm having without putting aside self-inquiry? Gracias, Dina. Si puedes silenciar tu micrófono porque tienes mucho ruido de fondo y escuchar la respuesta de Michael. Gracias. Is it clear, Michael? Normally, we are so interested in the world, in the phenomena we experience when we turn our attention outwards. Normalmente estamos tan interesados en el mundo cuando volvemos la atención hacia afuera, that we jump out with great enthusiasm. Que saltamos con gran entusiasmo. We are driven by our desires, our likes, our dislikes, our interest in so many things. Somos conducidos por las cosas que nos gustan, no nos gustan, el interés por tantas cosas. But actually, going outwards in this way is tiring. Pero en realidad, ir hacia afuera de esta manera cansa mucho. This is why we can do so only for a certain number of hours. Por eso es por lo que solamente podemos hacerlo durante un cierto número de horas. Even the person with the strongest desires and the greatest interest in the external world, every day they need to sleep for some time. Incluso la persona con el mayor interés y el más grande interés en el mundo necesita descanso después de un día. Because by turning outward, we are and engaging in mental and physical activity, well, even without the physical activity, mere mental activity is draining our energy. Porque cuando nos volvemos hacia afuera nos involucramos mucho y esto nos chupa nuestra energía. So in sleep we return to and rest in our real nature. Entonces en el sueño volvemos a descansar en nuestra naturaleza real. Since our real nature is the source of all power, the time we spend in sleep is like recharging the battery in our mobile. Can you repeat the first thing? Since the source of all power
is our real nature, the pure self-awareness that we actually are. By resting in pure awareness, we are recharging our energy. Like when our phone battery runs down, we plug it in and to recharge it. Como la fuente de todo poder es nuestra verdadera naturaleza, nuestra naturaleza real, cuando volvemos al sueño es como recargar la batería, ¿no?, de un dispositivo. So this is the case for everyone. Y esto es lo mismo para todos. But as we get more and more liking to go within, pero mientras somos más llevados a mirar hacia adentro, we get more and more distaste for going outwards. Tenemos un gusto menor por ir hacia afuera. So going outwards seems to us to be very tiring. Entonces ir hacia afuera nos puede parecer como que cansa mucho, que es muy cansado. We just want to withdraw back within. Solo queremos reconducirnos o volver hacia adentro. So this is, I can't say in your particular case, but this may be the explanation for why you, maybe it is your lack of interest in going outwards and your enthusiasm to go within that makes any external activity seem very tiring to you. No sé si es tu caso particular, personal, pero puede ser que sea ese mayor interés en volver hacia adentro y menor en ir hacia afuera, que sea lo que te hace parecer que cansa el salir afuera a lo exterior. It is true, but it is very tiring to engage in any type of mental activity. Es verdad que we do so because of our desires. Es verdad que es muy cansado involucrarse en cualquier actividad mental. Esto lo hacemos por los deseos. But we can sustain that only for a certain amount of time. Pero solo podemos sostener eso o aguantarlo durante una cantidad determinada de tiempo. Then we run out of energy. Y luego nos quedamos sin energía. We feel tired, exhausted. Nos sentimos cansados, extenuados. And then the only way of restoring our energy is to subside in sleep. Y luego la única manera de recuperar nuestra energía es la de desaparecer en el sueño profundo. There is an interesting thing about sleep. Hay una cosa interesante sobre el sueño. If you have a machine, like for example, a car or an electrical gadget like a mobile phone. Si tienes una máquina, por ejemplo, como un coche o un dispositivo electrónico como un móvil. When it runs out of petrol, we have to put in petrol. Cuando el coche se queda sin gasolina, le tenemos que echarle. When the mobile phone runs out of its store of electrical energy, we need to put that electrical energy back. Cuando el móvil se queda sin energía eléctrica, tenemos que devolvérsela. We cannot restore the energy to a car or to a mobile phone just by not using it for some hours. No podemos devolver la energía a un coche o a un teléfono simplemente no usándolo durante algunas horas. But how in sleep we give our body and mind a rest? Pero ¿cómo en el sueño le damos un descanso a nuestro cuerpo y a nuestra mente? And as a result of that rest, we wake up feeling re-energized. Y como resultado de ese descanso, nos volvemos a despertar vueltos con una nueva energía. So something more is happening in sleep than just rest. Entonces, algo más ocurre en el sueño que simplemente el descanso. The mere restfulness of sleep doesn't explain how we recuperate our energy. El mero descanso del sueño no explica cómo recuperamos nuestra energía. There must be some source from which we are deriving energy while we are asleep. Debe haber alguna fuente de la que sacamos la energía mientras estamos dormidos.
that source of energy is our real nature. Y esa fuente de energía es nuestra naturaleza verdadera o real. So actually, we ourselves are the source of all power. Entonces, en realidad, nosotros mismos somos la fuente de todo poder. When we rise as ego and experience waking or dream, Cuando surgimos como el ego y experimentamos la vigilia o los sueños, we are expending energy. estamos gastando energía. So after 16 hours or whatever, ego becomes tired. Entonces, después de 16 horas o así, el ego se cansa. It no longer has the energy to continue. However enthusiastic it is to engage in activity, it is just too tired. Se queda sin energía por mucho entusiasmo que tenga en ir a la actividad, es muy cansado. When we are sufficiently tired, even the greatest pleasure in the world doesn't attract us. Cuando estamos lo bastante cansados, ni siquiera el mayor placer del mundo nos atrae. If we are really tired, even if we're offered a very tasty meal or there's a very interesting film to watch or whatever it is that we like doing, we won't have any inclination to do that. Si estamos muy cansados, realmente cansados, pues ni siquiera si nos ofrecen una comida muy deliciosa o una película muy interesante, no sentiremos la inclinación para verla o comer eso. Because there's nothing more that we want more than just to sleep. Porque no hay nada que queramos más en ese momento que el sueño. We just cannot continue without sleep. Simplemente no podemos continuar sin sueño. So sleep is actually, according to Bhagavan, sleep is our natural state. Entonces, según Bhagavan, el sueño es nuestro estado real. Rising as ego and experiencing phenomena, whether in waking or in dream, is unnatural. Surgir como el ego y experimentar fenómenos, ya sea en la vigilia o en el sueño, los sueños no es natural. That is why as ego we are never satisfied. Por eso es por lo que, en tanto que el ego, nunca estamos satisfechos. Because we are looking outside for what actually lies within us. Porque en realidad estamos buscando fuera lo que yace dentro de nosotros. What lies within us is infinite happiness. Lo que yace dentro de nosotros es felicidad infinita. But we are going outwards, thinking that we can get happiness from phenomena. Pero vamos hacia afuera pensando que podemos derivar o conseguir la felicidad de los fenómenos. Because of our desire to experience these phenomena, when we experience them, we seem to experience some pleasure. Debido a nuestro deseo de experimentar los fenómenos, cuando lo experimentamos parece que obtengamos algún tipo de placer. But that pleasure is not in the phenomena, but only in the satisfaction of our desire for that. The satisfaction of our desire is temporarily calmed down. That is, the desire is temporarily calmed down when it is satisfied. Pero el deseo es porque el deseo temporalmente se calma cuando es satisfecho, no es porque esté la felicidad en ellos. When we have a strong desire in our mind, that agitates, creates mental activity. Cuando tenemos un fuerte deseo en nuestra mente, eso la agita y crea mucha actividad. When a desire is satisfied, at least to a certain extent, the outward-going activity of the mind subsides. Cuando el deseo está satisfecho, es satisfecho al menos la tendencia, este deseo de la mente, esta actividad de la mente se calma. To the extent that the activity of the mind subsides, to that extent do we feel happiness. Y en la medida en que esa actividad de la mente se calma, sentimos felicidad. It seems to us we are getting happiness from outside. Nos parece que obtenemos felicidad de fuera. But actually that happiness is coming from within. Pero en realidad esa felicidad viene desde dentro.
It's our own real nature. Es nuestra propia naturaleza verdadera. Our real nature is covered over or concealed to a certain extent by the rising of ego. Nuestra verdadera naturaleza está cubierta o tapada en cierta medida por el surgimiento del ego And by its engaging in activity. y por su deseo de involucrarse en la actividad. So to the extent that the ego and its activity subsides, to that extent do we feel the happiness that is already within us. Entonces, la medida en que el ego y sus actividades se calman o se vienen abajo, can you say the second thing, Michael, the last thing? To the extent that the rising of the ego and its activity subsides, Yeah. to that extent we experience the happiness that is within us, that is our real nature. En esa medida experimentamos la felicidad que está dentro de nosotros y que es nuestra verdadera naturaleza, en la medida en que el ego y sus actividades se calman o se aquietan. So desire is driving us to go outwards. Entonces el deseo nos conduce a ir hacia afuera. But we have desire for things because of the misjudgment. We wrongly judge, but we get happiness from external things. Pero nuestro deseo de cosas de fuera viene por un juicio erróneo de que las obtendremos de fuera. We seem to get happiness from things outside. Parecemos conseguir felicidad de las cosas de fuera. Because our desire for them is temporarily satisfied. Porque nuestro deseo por ellas es temporalmente satisfecho. But the happiness is actually within us. Pero la felicidad en realidad está dentro de nosotros. So by rising as ego and going outward, we are wasting our energy. Entonces, surgiendo como el ego y yendo hacia afuera, estamos malgastando nuestra energía. Why don't we just remain in sleep forever? ¿Por qué no simplemente permanecemos en el sueño para siempre? Because of our desire. Por nuestros deseos. Because we still believe that we can get happiness from things outside ourselves. Porque todavía pensamos que podemos obtener felicidad de las cosas que están fuera de nosotros. Such is the nature of our ignorance. Tal es la naturaleza de nuestra ignorancia. Even though we read what Bhagavan has taught us, that happiness doesn't come from outside, it comes only from within. Incluso habiendo leído lo que Bhagavan dice de que la felicidad no viene de las cosas de fuera, sino desde dentro. Though we can understand that at a conceptual level, aunque podemos entender eso en un nivel conceptual, still the conviction that we can experience happiness from things outside is still so firmly rooted in us. Todavía la convicción de que podemos obtener felicidad de las cosas de fuera está firmemente enraizada en nosotros. This is why spiritual practice is necessary. Por eso es por lo que la práctica espiritual se hace necesaria. And of all forms of spiritual practice, the most effective is trying to turn our attention within. Y de todas las formas de práctica espiritual, la más efectiva es volver la atención hacia adentro. Because when we are turning our attention within, we are curbing or restraining all our desires that take us outwards. Porque cuando volvemos la atención hacia adentro, estamos impidiendo que nuestra atención se vaya hacia afuera. So by this practice, we are slowly weakening our desires and attachments. Entonces, con estas prácticas, muy lentamente, estamos debilitando nuestros deseos y nuestros apegos. And strengthening our love to go within. Y reforzando nuestro amor por ir hacia adentro. And also, I mean, another way of explaining what is happening there is when we are turning within, we are turning back to the original light. Y otra explicación para lo que ocurre ahí es que cuando volvemos la atención hacia adentro, volvemos nuestra atención hacia nuestra luz original. That is, we ourselves are the light of awareness that illumines all this world. Es decir, que nosotros mismos somos la luz original que ilumina todo. That illumines this world.
este mundo. When I say illumines, of course, this is metaphorical. Claro, cuando digo iluminar, esto es metafóricamente hablando. Just like the physical light illumines things, illumines objects in the world, Al igual que la luz física ilumina objetos en el mundo, the light of awareness is what illumines thoughts and phenomena. la luz de la conciencia es lo que ilumina pensamientos y fenómenos. Even in the absence of physical light, Incluso en la ausencia de luz física, we are still aware of the darkness. somos conscientes todavía de la oscuridad. So what is the light that illumines both the physical light and the physical darkness? Entonces, ¿cuál es la luz que ilumina ambas, la luz física y la oscuridad? That is the light of awareness. Esta es la luz de la conciencia. But now we are misusing that light of awareness Pero ahora estamos usando mal esa luz de la conciencia by using it to know things other than ourselves. usándola para conocer cosas fuera de nosotros, aparte de nosotros, diferentes de nosotros. The more we try to turn our attention back towards ourselves, Mientras más intentamos volver nuestra atención hacia nosotros, the more we are looking at the light, so to speak. más estamos mirando a la luz, por así decirlo. And by looking at the light, our mind is clarified. Y mirando a la luz, nuestra mente se clarifica. That is, we are able to judge more clearly, but actually there is no happiness in anything outside. Es decir, podemos enjuiciar más claramente o ver más claramente que no hay felicidad fuera de nosotros. Real happiness lies within us. La felicidad real yace dentro de nosotros. This becomes more and more clear as we go deeper and deeper in this practice. Esto se hace más y más claro a medida que profundizamos en esta práctica. That is why by this practice, our desire for other things gets weakened. Por eso es por lo que a través de esta práctica nuestro deseo por otras cosas se debilita And our love to know ourselves gets strengthened. y nuestro amor por conocernos a nosotros se fortalece. I don't know if to what extent what I have said now answers your question. No sé en qué medida lo que he dicho, en qué medida lo que acabo de decir pues, responde a tu pregunta. Does it in any way shed light on what you were asking me or not? ¿De alguna manera clarifica lo que me has preguntado o no? Entonces entiendo que es cuestión de paciencia. So then I understand that it's a matter of patience. Patience, did you say? Sí, patience. Yes, patience and perseverance. Sí, paciencia y perseverancia. Both without patience and perseverance, no one has ever succeeded in this path. Sin paciencia ni perseverancia nadie ha tenido éxito en este camino. Perfecto, siendo así, sí, queda muy claro. Muy claro. Gracias, Michael. Right. Yes, it's very clear. Thank you, Michael. Muy bien, gracias Lina por tu pregunta, muy interesante, porque las resistencias que empieza a presentar el ego son realmente importantes cuando empezamos a mirar a la propia fuente. Vamos a ver, ¿quién más quiere hacer alguna pregunta? Tenemos varias aquí por escrito, pero sabéis que siempre os queremos dar prioridad a los que estáis aquí en directo y solo tenéis que levantar la mano. Tenéis una opción que se llama levantar la mano en el panel y no tenéis más que pulsarlo para poder hacer vuestra pregunta y si no formularemos una pregunta. Hola. Sí. Hola. Hola, María José. Hola. Hola, ¿se me oye, no? Sí. Sí. Vale. Hola, Michael, muchas gracias porque
siento cada vez más devoción de Bhagavan y por Bhagavan, y yo creo que es gracias sinceramente a la colaboración que estás teniendo con nosotros en la escuela, y te lo tengo que agradecer y mucho. Okay, thank you, Michael. Thank you so much, because I think my devotion for Bhagavan is growing. I think it's due to this cooperation, or to this sharing with the Yo Soy Tu Mismo school. Sí, gracias. Primero quisiera preguntarte sobre el tema de... Quisiera profundizar en el tema de la rendición, ¿vale? De la rendición y del camino Bhakti, ¿no? First, I would like to deepen in what surrender means and the Bhakti way. Sí, creo haber entendido que la semana pasada nos animaba a utilizar determinadas prácticas como son la meditación en Dios, en el nombre de Dios, el yapa. I think I have understood that last week you encouraged us to do some practices like the meditation on God, or mentioning the name of God, etc. Japas. Como una manera de ir aumentando esa devoción y esa capacidad de rendición, ¿no? Like, in a way to get that devotion growing. Sí, entonces me gustaría que lo explicaras con un poquito más de detalle, porque yo cuando hago meditación en Dios, ahora utilizo la imagen de Bhagavan, la imagen que hay detrás de Ernesto y de Carlos. Okay. So I would like you to explain in more detail, because when I do the meditation on God, cuando hace la meditación en Dios, sí, utilizo la imagen de Bhagavan y lo miro. I use Bhagavan's image, I look at him. Sí, mientras suelo hacer una pequeña oración pidiéndole ayuda para comprender, para ver. I say some prayer as to see, to understand. Y quisiera saber si Michael lo considera adecuado, lo considera correcto. Yo siento mucha paz, siento mucha paz. And I would like to find out if you, Michael, you find it suitable. She feels a lot of peace with this practice. Yeah. We each have to find what is suitable for us. Cada uno tiene que encontrar que es adecuado para nosotros. Why we think of Bhagavan or pray to Bhagavan or repeat his name, it is because of love. ¿Por qué pensamos en Bhagavan o repetimos su nombre? Es todo por amor. And that love is what is most important. Y el amor es lo más importante. In fact, love is the real nature of Bhagavan. De hecho, el amor es la naturaleza real de Bhagavan. So the more we experience that love for Bhagavan, the more we are experiencing, the closer we are to experiencing Bhagavan's real nature. Entonces, mientras más amor expresemos por Bhagavan, más cerca estaremos de sentir su verdadera naturaleza. But Bhagavan, the love that is Bhagavan is not just ordinary love. Pero el amor que es Bhagavan no es amor ordinario. It is not the love between one thing and another. No es amor entre una cosa y otra. Bhagavan loves all of us. Bhagavan nos ama a todos. But he doesn't love us as other than himself. Pero no nos ama como aparte de él mismo. He loves us as himself. Nos ama en tanto que él mismo. Because in his view, there is no difference between himself and others. Porque en su perspectiva, en su visión, no hay diferencia entre él y los demás. In fact, there are no others. De hecho, no hay otros. There is only himself. Solo hay él mismo. But we, in our view, we seem to be other than Bhagavan. Pero en nuestra visión, desde nuestra perspectiva, parecemos ser otros o distintos de Bhagavan. So when we feel love for Bhagavan, we are
experiencing love for Bhagavan as if he were something other than ourselves. Entonces, cuando sentimos amor por Bhagavan, lo sentimos como si él fuera otra cosa aparte de nosotros. This division between ourselves and Bhagavan is inevitable so long as we rise as ego. Esta división entre nosotros y Bhagavan es inevitable mientras que surjamos como el ego. So if we want to truly experience the love that is Bhagavan, Entonces, si quieres verdaderamente experimentar el amor que es Bhagavan, we have to subside and merge back into him. tenemos que sumergirnos o desaparecer en él. He is our real nature. Él es nuestra naturaleza real. So we have to return to our source, our real nature, and just be as we actually are. Entonces tenemos que volver a nuestra verdadera naturaleza y ser lo que realmente somos. In Arunachala Akshara Malai, 108 verses that Bhagavan sang to Arunachala, En los 108 versos que cantó Bhagavan Arunachala, in one verse he says, Ambu Vilalipol, Amburu Vunilene, Ambai Karitaral Arunachala. That means, O Arunachala, the form of love, like ice in water, melt me as love in you, the form of love. en un verso él dice, can we go through the sentence again? So, Arunachala, like ice in water, como en tanto que hielo y agua, melt me as love, derríteme como amor, in you, the form of love. in you, In en you, the form of love. la forma del amor. That is, there Bhagavan is using an analogy. Ahí Bhagavan está usando una analogía. The true love is like the ocean, El verdadero amor es como el océano, but we are like a piece of ice. pero nosotros somos como una pieza de hielo, un pedazo de hielo. We are nothing, the ice is nothing but water. El hielo no es más que agua, It is nothing but the ocean. no es más que el mismo océano. But so long as it has the form of ice, it seems to be separate. Pero mientras tenga la forma del hielo, parece estar separado. So to experience the ocean as it really is, it has to melt and merge back in the ocean. Entonces, para experimentar el océano como verdaderamente es, tiene que derretirse y sumergirse en el océano, desaparecer. That is the analogy. But in this case, the ocean is the ocean of infinite love. Esa es la analogía, pero en este caso, el océano es el océano del infinito amor. So to experience that infinite love that is Bhagavan, we have to melt and dissolve in him. Entonces, para experimentar ese amor infinito que es Bhagavan, tenemos que sumergirnos y derretirnos en él, So that we are no longer separate from him. para que no estemos más separados de él. This is the path of surrender, Este es el camino de la rendición, giving ourselves to Bhagavan, entregarnos a Bhagavan, letting him swallow us. dejar que él nos trague. In one verse in Uladunapadu, Bhagavan ends by saying, Unadal Khan. That means becoming food is seeing. En un verso de Ulado Narpadu, él termina diciendo que haciéndonos comida, Becoming food is seeing. Convertirse en comida es ver. Seeing there means being aware of God as he, or Bhagavan as he actually is. Ver ahí significa experimentar o ver Bhagavan por lo que realmente es. So how to see Bhagavan as he really is? Entonces, ¿cómo ver a Bhagavan por lo que realmente es? We have to be swallowed by him. Tenemos que ser tragados por él. Just like the ice can become one with the ocean only when it is melted and swallowed by the ocean. De la misma manera en que el hielo se vuelve el océano cuando se derrite y se convierte en el océano. Once the ice is melted, there is no separation. Una vez que el hielo está derretido, ya no hay separación. Only the ocean remains. Solo permanece el océano. Likewise, when our ego dissolves in Bhagavan, melts in Bhagavan,
De la misma manera, cuando nuestro ego se disuelve o se derrite en Bhagavan, when we melt with heart-melting love, cuando nos derretimos en un amor caliente, what remains is only love. lo que permanece es solo amor. That is Bhagavan. Eso es Bhagavan. So Bhagavan's path is both the path of knowledge or awareness and the path of love. Entonces, el camino de Bhagavan es el camino de la conciencia y también el camino del amor. Because love and awareness are one and the same. Porque el amor y la conciencia son lo mismo. So when we start on the path of bhakti, of devotion, Entonces, cuando empezamos en el camino de bhakti, de la devoción, Bhagavan or God seems to be other than ourselves. Bhagavan o Dios parece ser algo aparte, diferente de nosotros. But as we go deeper and deeper in this path, Pero a medida que profundizamos y vamos más profundo en este camino, we begin to understand that he is everything, he is infinite. empezamos a comprender que él es todo, es infinito. In one verse in Arunachalapatikam, Bhagavan asks Arunachala, if everything is you, if nothing is other than you, then who am I? En un verso de los 108 versos, Arunachala, Bhagavan dice, can you repeat the verse? If everything, if all this vast universe is nothing but you, Si todo este vasto universo no es nada más que tú, then who am I other than you? entonces ¿quién soy yo aparte de ti? That is, Bhagavan is the infinite whole. Entonces Bhagavan es el todo infinito. So nothing is other than him. Nada es distinto de él. So even we are not other than him. Ni siquiera nosotros somos distintos de él. So he is our own real self. Entonces él es nuestro propio ser real. He's our real nature, Es nuestra naturaleza real, what we actually are. lo que realmente somos. So to know him as he actually is, we have to turn our attention back within. Entonces, para conocerlo por lo que realmente es, tenemos que volver la atención de vuelta a nosotros. That is, he is ever shining in us as I. Él siempre está brillando en nosotros como yo, As our nearest and dearest. como lo más cercano a nosotros, como lo más querido. So the best way to meditate on him is to meditate only on I. Entonces, la mejor manera de meditar en él es meditar solo en yo, Because his physical form is not his real form. porque su forma física no es su forma verdadera. His real form is what is shining in us as I. Su forma real es lo que brilla en nosotros como yo. This is not to say that it is wrong to meditate on his name or form. Eso no quiero decir que sea equivocado meditar en su nombre o en su forma, en su imagen. That is a focus for our devotion. Es un foco para nuestra devoción. But we should always remember what his real teaching is. Pero siempre deberíamos recordar cuál es su verdadera enseñanza. Why did he appear in human form? ¿Por qué apareció en una forma humana? To tell us that he is always within us as I. Para decirnos que siempre está en nosotros como yo. To tell us that to know him, we must know ourselves. Para decirnos que para conocerlo tenemos que we have to know ourselves. To know him, we have to know ourselves. Para conocerlo tenemos que conocernos a nosotros mismos. So but the more we have love for him, we will also have love to follow what he taught us, which is to turn within. Mientras más amor tengamos por él, más amor tendremos por lo que nos enseña, que es volverse hacia adentro. So whatever other practices we do of devotion or repeating his name or meditating on his form, entonces cualquier práctica que hagamos, ya sea meditar o repetir su nombre o meditar en pensar en él, that should support us in our effort to turn within. Eso nos debería apoyarnos en nuestro esfuerzo para volvernos hacia adentro. There was a devotee of Bhagavan, a lady called Janaki Mata.
Había una devota de Bhagavan, una señora llamada, what was her name? Janaki Mata. Janaki Mata. She was from Tanjore, which is another town in South India. Ella era de otra ciudad del sur de la India. And she often used to come with her family and other followers of hers to see Bhagavan. Y solía ir a menudo con su familia y otros seguidores para ver a Bhagavan. One day when she came there, Un día cuando ella llegó allí, she saw him walking back from the cow shed. vio que él volvía desde el establo de las vacas. So she thought this is a very good opportunity. Entonces pensó que era una buena oportunidad. So she went up to him and fell at his feet and held his feet with her head on his feet. Entonces se fue hacia él y se agarró sus pies, con su cabeza en sus pies. And Bhagavan looked down at her and said, "What are you doing?" En Bhagavan miró hacia abajo, hacia ella, y le preguntó, ¿qué haces? She said, I am holding the feet of my guru. Y ella dijo, estoy agarrando los pies de mi gurú. And he said, these feet are not the feet of your guru. Y él dijo, estos pies no son los pies de tu gurú. This body is a perishable body. Este cuerpo es un cuerpo que muere. One day this body is going to die and go away. Un día este cuerpo va a morir y se va a ir. But the real feet of your guru are always shining in your eye. Los pies reales de tu gurú siempre están brillando en ti como yo. Hold on to those feet. Agárrate a esos pies. Those feet alone will save you. Solo esos pies se salvarán. He said that with so much love to her. Él dijo eso con tanto amor por ella. Because he knows that nothing outside is ever going to satisfy us, ever going to enable us to experience the real love that he actually is. Porque él sabe que nada de fuera va a satisfacernos. De que, he's not going, the last thing you said, Michael? He's not going to enable us to experience the real love that he actually is. Nada de lo de fuera nos va a permitir experimentar el verdadero amor que él es. So to experience his real love, we have to turn within. Entonces, para experimentar este amor real, tenemos que volvernos adentro. Little by little. Muy poco a poco. Patiently and persistently. Persistentemente, pacientemente. We have to try and turn within. Tenemos que intentar y volvernos hacia adentro. That is the real path of devotion. Ese es el verdadero camino de la devoción. Because he shines in us as I. Porque él brilla en nosotros como yo. So long as we meditate upon him as other than ourselves, mientras meditemos en él como otra cosa aparte de nosotros, there are two of us. Hay dos de nosotros. There's I and he. Ahí estamos yo y él. Or I and you. So, yo y tú. So there's that division. Entonces está esa división. So that I that is meditating on him as other is only ego. Entonces este yo que está meditando en él es solo el ego. This ego is what stands between us and him. Este ego es lo que permanece entre nosotros y él. So only by turning within can we dissolve that ego. Entonces solo volviéndonos hacia adentro podemos disolver ese ego. Surrender, that is the only way to surrender the ego completely. Es la única manera de rendir el ego totalmente. And when we totally surrender the ego, what remains? Y cuando se rinde totalmente el ego, ¿qué es lo que queda? Only Bhagavan. Solo Bhagavan. The infinite ocean of love and happiness and pure awareness. El infinito amor de pura conciencia, de amor y de conciencia. And happiness. Y felicidad. Thank you. Does that answer your question? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí. Muchas gracias, Michael. También tengo otra segunda pregunta y es sobre la autoindagación y el tema de las emociones.
Me gustaría que... Yeah, yes, Michael, it does answer my question. And I have a second question. Yes, certainly. It's about the... ¿Es sobre María José? Perdón. Querría preguntarle a Michael, porque le he oído decir que para Bhagavan todo son fenómenos, ¿no? Son el pensamiento, las emociones, todo es lo mismo. So, because I heard that you say that for Bhagavan, everything is phenomenal, thoughts, emotions. Yes. Sí, y pues querría saber si la autoindagación se hace igual cuando se trata de una emoción, aunque uno no vea el pensamiento que sostiene esa emoción. I would want to know if self-inquiry is done in the same way with emotions as with thought, even if you don't know what thoughts are causing that emotion to happen. Whether we call it thoughts or emotions, whatever we call it, it's all things that appear and disappear. Lo llamemos pensamientos o lo llamemos emociones, son todo cosas que aparecen y desaparecen. Whatever appears and disappears isn't real. Cualquier cosa que aparece y desaparece no es real. So who is aware of these phenomena, these things that appear and disappear? Entonces, ¿quién es consciente de este fenómeno, de estas cosas que aparecen y desaparecen? So we have to turn away from thoughts, phenomena, emotions, everything we have to turn away from. Entonces tenemos que desviarnos, de girar la atención de estos pensamientos, de emociones. And we can turn away from all these things only by turning back towards ourselves. Y solo podemos desviar la atención o girar la atención volviéndonos hacia nosotros mismos. In sleep, we exist. En el sueño existimos. But we're not aware of any thoughts, any emotions, any phenomena of any kind whatsoever. Pero no somos conscientes de ningún pensamiento, de ninguna emoción, de ningún tipo de fenómeno, cualquiera que sea. We are aware, but not aware of anything. Somos conscientes, pero no conscientes de algo. That is our real state. Ese es nuestro estado real. So that is what we have to try to experience here and now. Eso es lo que tenemos que intentar experimentar aquí y ahora. By turning our attention back towards ourselves. Girando nuestra atención de vuelta a nosotros mismos. We have to let go of everything else. Tenemos que soltar todo lo demás. And try to be aware only of ourselves. E intentar ser conscientes solo de nosotros mismos. This is the path of self-investigation. Ese es el camino de la autoinvestigación. It is also the path of self-surrender. Es también el camino de la autorrendición. Because we seem to be ego only when we're looking at other things. Porque solo parecemos ser el ego mientras miremos a las demás cosas. When we look at ourselves, Cuando miramos a nuestro ser, a nosotros mismos, where is any ego? ¿dónde hay ego? ¿Dónde hay algún ego? That's why Bhagavan said, ego is a formless phantom. Por eso es por lo que Bhagavan decía que el ego es un fantasma sin forma. It seems to exist only when we're looking at other things. Parece existir solo cuando miramos a las otras cosas. That is, when we're aware of things other than ourselves, we seem to be ego. Es decir, cuando miramos a otras cosas aparte de nosotros mismos, parecemos ser el ego. But when we turn our attention back to ourselves to see what we actually are, Pero cuando volvemos la atención hacia nosotros para ver lo que realmente somos, there is no ego. no hay ego. So what remains is just pure self-awareness. Entonces lo que queda es simplemente pura conciencia. That is our real nature. Esa es nuestra naturaleza real, verdadera. That is what we are seeking to experience. Eso es lo que buscamos experimentar. That is why we need to surrender this ego entirely. Por eso es por lo que necesitamos rendir este ego enteramente, totalmente. And in order to surrender ego, we have to surrender all its likes and dislikes. Y para rendir el ego tenemos que rendir todas las cosas que le gustan o le disgustan. We have to have no will of our own. Tenemos que no tener ninguna voluntad nuestra propia. His will alone is our will. Solo su voluntad es nuestra voluntad. What is his will? ¿Cuál es su voluntad?
infinite love, amor infinito, infinite indivisible love. Indiviso, amor infinito, indiviso. In order to experience that infinite and indivisible love, we have to become that. Para experimentar ese amor sin división infinito, tenemos que ser eso. Just as to be the ocean, the ice has to melt. Como al igual que para ser el océano, el hielo se tiene que derretir. So, does that answer at all what you have asked? ¿Eso responde lo que querías? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Michael. Bendición. Yes, Michael, blessings. Muy bien. ¿Tenéis más preguntas? Sabéis que siempre damos prioridad a los que hacéis vuestra pregunta a Michael directamente. Y no tenemos algunas preguntas ya anotadas de varios hermanos y hermanas del grupo de estudio. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Carolina. Vale. Quería hacer una pregunta y Michael siempre habla acerca de ir hacia nosotros mismos. Entonces, I wanted to ask a question, Michael. You always talk about going back to ourselves. Yes. Y me gustaría que hiciéramos un ejercicio de cómo él va hacia él mismo. I would like us to do an exercise of how you go to yourself. That is the most difficult question of all. Esta es la pregunta más difícil de todas. When we are following this path of self-investigation, cuando estamos siguiendo este camino de la autoinvestigación, we are trying to know what we actually are. Estamos intentando conocer lo que somos verdaderamente. Now I am aware of myself as I am Michael. Ahora soy consciente de mí como yo soy Michael. You are aware of yourself as I am Carolina. Tú eres consciente de ti como eres Carolina. But Carolina is something that appears and disappears. Pero Carolina es algo que aparece y desaparece. When you're asleep, you don't feel I am Carolina. Cuando en el sueño no sientes que eres Carolina. All you are aware of in sleep is I am. De lo único que eres consciente en el sueño es de yo soy. So, but now you experience yourself mixed with Carolina. Pero ahora te experimentas a ti misma mezclada con Carolina. Carolina is the name of a body. Carolina es el nombre de un cuerpo. Now you experience that body as if it were yourself. Ahora experimentas ese cuerpo como si fuera tú misma. So two things are mixed up here. Entonces dos cosas están mezcladas aquí. There's the awareness I am. Está la conciencia yo soy. And this body. Y este cuerpo. These two things are now mixed together. Estas dos cosas ahora están mezcladas juntas. So we need to separate these two things. Entonces necesitamos separar estas dos cosas. So we need to leave aside Carolina. Entonces necesitamos dejar de lado a Carolina. Everything associated with Carolina. Todo lo que esté asociado a Carolina. And try to hold just the I am. Y solamente agarrar ese yo soy. In other words, in the waking state, we need to try to experience the pure self-awareness that we experienced in sleep. En otras palabras, en el estado de vigilia intentamos experimentar el estado de autoconciencia que experimentamos en el sueño. Now we are awake, sleep doesn't seem to us to be a very clear state. Ahora estamos despiertos. El sueño no nos parece ser como un estado muy claro. The reason for this is what we experienced in sleep was pure self-awareness. I am alone. La razón es porque lo que experimentamos en el sueño es solamente el estado de pura autoconciencia. Yo soy solo. But now we experience this I am mixed with
Michael or Carolina. Pero ahora experimentamos este yo soy mezclado con Michael o con Carolina. So as Michael or Carolina, we cannot know what was that pure self-awareness that we experienced in sleep. Entonces, en tanto que Michael o Carolina no podemos experimentar esa pura autoconciencia que estaba en el sueño. So to know that pure self-awareness, we need to know it here and now. Entonces, para conocer esa autoconciencia de uno mismo, necesitamos conocerla aquí y ahora. That is by trying to turn our attention back to ourself alone. Y es intentando volver nuestra atención hacia nosotros mismos únicamente. Underlying all our other experience, the one experience that is ever present Debajo de todas las experiencias, la única experiencia que está siempre presente is the pure awareness I am. es la pura conciencia yo soy. So we need to separate this pure awareness from everything else. Entonces necesitamos separar esta pura conciencia de todo lo demás. We need to isolate it. Necesitamos aislarla. We can isolate it only by attending to ourself alone. Podemos aislarla solo atendiendo a ella misma únicamente. Now we are self-aware, Ahora somos conscientes de nosotros, but we are also aware of so many other things. pero también somos conscientes de tantas otras cosas. We're aware of other things because we attend to them. Somos conscientes de otras cosas porque atendemos a ellas. Now we need to withdraw our attention from everything else Ahora necesitamos retirar la atención de todo lo demás and just be attentively aware of ourselves. es simplemente ser atentamente conscientes de nosotros mismos. But this is a process, a practice. Pero este es un proceso, es una práctica. Because of we still have strong desires and attachments, Como todavía tenemos fuertes deseos y apegos, we cannot entirely let go of the person we seem to be. no podemos soltar enteramente la persona que parecemos ser. But by slowly, patiently, and persistently following this practice, Pero lentamente, pacientemente, con perseverancia, si seguimos esta práctica, it will slowly become easier for us to isolate ourselves. muy lentamente se volverá más fácil aislarnos a nosotros mismos de eso. So how to find out what is self-attentiveness? Entonces, ¿cómo descubrir qué es la atención de uno mismo? It's only by trying to be self-attentive. Solo intentando estar atento a uno mismo. To use a very crude example, Michael, can you say? to use a very crude example, Para usar un ejemplo muy crudo, how to learn to ride a bicycle. ¿Cómo aprender a montar en bicicleta? Can anyone explain to you how to ride a bicycle? ¿Puede explicarte a alguien cómo montar en bicicleta? The only way to learn to ride a bicycle is to get on a bicycle and try. La única manera de aprender a montar es montarte en una bicicleta e intentarlo. When we first try, we fall over. Cuando primero lo intentamos, nos caemos. We have to fall many times Tenemos que caernos muchas veces before we learn how to balance. antes de aprender a equilibrarnos. But the more we try, the easier it becomes. Pero mientras más lo intentamos, más fácil se vuelve. And after practicing for a week or two, Y después de practicar durante 1 o 2 semanas, riding a bicycle is so easy. montar en bicicleta es tan fácil. We can't imagine how we ever couldn't ride a bicycle. No podemos imaginar cómo no sabíamos antes montar en bicicleta. We can learn to ride a bicycle in a week or two, Podemos aprender a montar en bicicleta en 1 o 2 semanas, but to be aware of our self-awareness alone takes a little bit more time. pero ser consciente de nosotros, de nosotros mismos exclusivamente puede llevar más tiempo. Because for endless lives, Porque durante vidas interminables, that is dream after dream after dream after dream, we Sí. have been
attached to things other than ourselves. Porque durante vidas y más vidas y más vidas hemos estado apegados a otras cosas diferentes de nosotros mismos. We've been looking for happiness and satisfaction outside ourselves. Hemos estado buscando satisfacción y felicidad fuera de nosotros. So we have to break this outward going habit. Entonces tenemos que romper este hábito de ir hacia afuera. We have to lose the taste to go outwards Tenemos que perder el gusto de ir hacia afuera and cultivate the taste to go within. y cultivar el gusto de ir hacia adentro. So it requires patient perseverance. Y por tanto requiere perseverancia y paciencia. But Bhagavan has assured us, if we persevere, if we try, at least little by little, eventually we will certainly succeed. Pero Bhagavan nos decía que nos aseguraba que haciéndolo aunque sea por muy poco, poco a poco, al final tendremos éxito. Nobody can explain to us exactly how to do this. Nadie puede explicarnos exactamente cómo hacer esto. Bhagavan said, do you need anyone to show you inside your own home? Bhagavan decía, necesitas que alguien te explique, que alguien te explique cómo es tu casa. We are now trying to go inside our own heart. Ahora estamos intentando ir hacia el interior de nuestro propio corazón. How can anyone else show us the way? ¿Cómo algún otro puede enseñarnos el camino? We have to find the way ourselves. Tenemos que encontrar el camino nosotros mismos. That's why Bhagavan called it Atma-vichara, self-investigation. Por eso Bhagavan lo llamó autoinvestigación, Atma-vichara. Bhagavan has given us sufficient clues. Bhagavan nos ha dado pistas suficientes. We have to follow these clues. Tenemos que seguir estas pistas o indicaciones. We have to find out for ourselves the real meaning of his words. Tenemos que descubrir por nosotros mismos el significado real de sus palabras. By trying to put them into practice. Intentando ponerlas en práctica. Does that answer your question at all? ¿Eso responde a tu pregunta? Bueno, parece que no Ya, ahora sí. Sí, gracias. Yes, thank you. Gracias, Carolina. Gracias, Michael. We have started on a very exciting journey, a journey of self-discovery. Hemos empezado un viaje muy excitante, el viaje del autodescubrimiento. What can be more important, more interesting, more exciting than this journey? ¿Qué puede ser más importante, más interesante, más excitante que este viaje? So we have to follow this with love. Entonces tenemos que seguir esto con amor, with curiosity, con curiosidad, with eagerness to know. Con disposición a conocer. It is the love that drives us. Es el amor el que nos lleva. Bhagavan often said, Bhakti is the mother of jnana. Bhagavan a menudo decía que Bhakti es la madre de jnana. That is, without true love, we can never know what we actually are. Es decir, que sin verdadero amor no podemos conocer lo que realmente somos. Because what we actually are is infinite happiness. Porque lo que realmente somos es felicidad infinita. Muy bien. Gracias, Michael. Hay algo que me gustaría que tradujeras. Michael nos está explicando que nadie puede enseñarte cómo es el interior de tu casa. Michael, you are telling us that nobody can explain to you what the interior of your home is like. Yes. Lo que sí tenemos es las instrucciones de Bhagavan. What we do have is Bhagavan's instructions. Para cuando no estemos llevando a cabo la autoindagación de manera efectiva. For those moments when we are not self-inquiring in an effective way. Para no perdernos dentro de nuestra propia casa. Not to get lost ourselves, not to get lost in our own home. Yes.
Ok, thank you. ¿Más preguntas? ¿Qué más preguntas queréis hacer ahora en directo? Y si no, procedemos a las preguntas que tenemos por escrito que nos han enviado otros miembros de la escuela y del grupo de estudio. Bien, pues parece que nadie pregunta. Vamos a realizar una pregunta de las que nos han enviado hoy. Y es de Marcelo, ha sido la primera que hemos recibido. Marcelo nos pregunta... I have a question from Marcelo. It's a written question. El domingo pasado hablaba sobre Puya, Japa y Dhyana. Last Sunday, you were talking about Puya, Japa, and Dhyana. En ese orden como formas de adoración. As different forms of worshipping. Y luego decías que la meditación ininterrumpida en Dios. And then you said that uninterrupted meditation on God es lo más importante. Is the most important thing. Meditar con amor en Dios. Meditating with love on God. De la forma más ininterrumpida posible. In the most uninterrupted way possible. ¿Puede una persona que tiene obligaciones, familia, trabajo, llegar a poder desarrollar esa meditación ininterrumpida, al igual que alguien que estuviera en un ashram completamente allí dedicado solo a eso? Okay, so the question is, can a person with a lot of obligation, commitments like family, work, and so on, achieve that kind of meditation uninterrupted as compared to somebody who is in an ashram devoting the whole time to that thing? First, I will clarify one point. Primero voy a clarificar un punto. What Bhagavan says is not that uninterrupted meditation is best of all. Lo que Bhagavan dice es que la meditación ininterrumpida no es lo mejor de todo. He says uninterrupted meditation is better than interrupted meditation. Él dice que la meditación ininterrumpida es mejor que la meditación interrumpida. That's what he says in one verse. Eso es lo que dice en un verso. In the next verse he says, better than, rather than meditating on God as other than oneself. En el otro verso dice, mejor que meditar, o más bien que meditar en Dios como una cosa aparte de uno mismo. Meditating on God as not other than oneself is best of all. Meditar en Dios como una cosa no aparte de uno mismo es lo mejor de todo. That is, God is what is shining in us as I. Es decir, Dios es lo que está brillando en nosotros como yo. So the best way to meditate on God is just to meditate on I. Entonces la mejor manera de meditar en Dios es meditar en yo. That is just to clarify that point. Es solo para clarificar ese punto. But to come to your question. Pero para volver a tu pregunta. Supposing a very, very dear friend of yours is very seriously ill in hospital. Imagina que un amigo muy cercano de ti está muy enfermo en el hospital. The doctors have said they don't know whether your friend is going to live or not. Los doctores han dicho que no saben si tu amigo va a vivir o no. The doctors have done all they can. Los doctores han hecho todo lo que han podido. Your friend is in coma on life support. Tu amigo está en coma o con asistencia. You have to get on with your life. Tú tienes que volver a tu vida. You have to go to work, you have to do this and that. Tienes que volver al trabajo, tienes que hacer esto y lo otro. But in the midst of all those other works, pero en mitad de esos otros trabajos, the thought of your friend will be constantly in your mind. El pensamiento de tu amigo estará constantemente en tu mente. Whatever else you may be thinking of or doing,
Cualquier cosa, aparte de cualquier cosa de la que puedas pensar en hacer, at the background, the thought of your friend will be there. en el fondo el pensamiento de tu amigo estará ahí. Why? ¿Por qué? Because you have so much love for them. Porque tienes tanto amor por él. Likewise, De la misma manera, if we have so much love to know ourselves, si tenemos tanto amor por conocernos a nosotros mismos, but even in the midst of other activities, incluso en mitad de otras actividades, this self-attentiveness, esta atención de uno mismo, meditation on ourselves, meditación en nosotros mismos, will be going on. estará funcionando. It will be constantly there at the back of our mind, Estará ahí en el fondo de tu mente funcionando. just like the thought of our friend in hospital. Al igual que el pensamiento de nuestro amigo en el hospital. So it's all a matter of love. Entonces es todo una cuestión de amor. That's why Bhagavan said, better than interrupted meditation, uninterrupted meditation is good. Por eso es por lo que Bhagavan dice que mejor que la meditación interrumpida, la meditación sin interrumpir es mejor. Because the more love we have, Porque mientras más amor tengamos, the more continuous our meditation will be. más continua será nuestra meditación. Does that answer the question? ¿Esto responde a la pregunta? No está en directo. Bueno, Marcelo is not here with us now. Oh, yes, okay. But so it is, in practice, there are so many things that seem to demand our attention. Pero en la práctica sí hay tantas cosas que parecen demandar nuestra atención. So when we start on this path, it seems that there are so many other things for us to think about and to do. Entonces, cuando empezamos en este camino, parece que va a haber tantas cosas en nuestra vida que hacer. But if we really go deep in this path, Pero si verdaderamente vamos profundamente en este camino, in the way that Bhagavan taught us, de la manera en que nos enseñó Bhagavan, we will understand more and more clearly entenderemos más y más claramente that everything is being taken care of by Bhagavan. de que todo está siendo, de que Bhagavan está haciéndose cargo de todo. We don't have to concern ourselves with anything. No tenemos que preocuparnos a nosotros mismos con nada, de nada. Por nada. As he said in Nanya, we are traveling on a train Como él dijo en Nanyar, estamos viajando en un tren that is carrying all the burden. que está llevando todo el peso. We don't have to carry our small burden on our head. No tenemos que llevar nuestro pequeño peso en nuestra cabeza. We can put it aside and relax and travel happily. Podemos ponerlo a un lado, relajarnos y viajar felizmente. So the more we surrender to Bhagavan, Entonces, mientras más nos rindamos a Bhagavan, the more we surrender all our cares and concerns to Bhagavan, mientras más rindamos, entreguemos nuestras preocupaciones a Bhagavan, the less we will feel I have to do. Sorry, I lost the internet connection for a while. I don't know why. no problem. Muy bien, pues la pregunta yo creo que a Marcelo le habrá quedado perfectamente contestada. I think Marcelo was very well answered. It will be clear to Marcelo. Right. Y podéis formular vuestra siguiente pregunta. Si tenéis alguna pregunta, si no, continuaremos con las otras dos que tenemos aquí pendientes. Una cosa es que si somos un amor tan grande y tanta dicha y felicidad, One thing, if we are such a big love and happiness, ¿por qué nos cuesta tanto conectar con eso si es lo que más prevalece dentro de nosotros?
Why is it so hard to connect with that if that's what prevails inside of us? That way is it so hard to connect? Because we have so much liking to look at other things. Porque tenemos tanto gusto por mirar a otras cosas. And so little liking to look at ourselves. Y tan poco gusto por mirarnos a nosotros mismos. Because we are so foolish. Porque somos tan tontos. To think that happiness comes from outside. De pensar que la felicidad viene de fuera. So we look for happiness outside instead of looking within. Entonces buscamos la felicidad afuera en lugar de mirar adentro. This ignorance, this foolishness has been with us for endless dreams. Esta ignorancia, esta estupidez ha venido con nosotros desde muchas vidas. Now we are trying to turn things around. Ahora estamos intentando cambiar las cosas, darle la vuelta. We are trying to cultivate the love and the interest to know ourselves. Estamos intentando cultivar el amor y el interés por volver hacia nosotros mismos. But we still have so many desires for things other than ourselves. Pero todavía tenemos tantos deseos diferentes de nosotros mismos. Desires, attachments, likes, dislikes, hopes, fears. Deseos, apegos, cosas que nos gustan, que nos disgustan, esperanzas, miedos. These are all pulling our mind outwards. Todos estos están empujando nuestra mente hacia afuera. So we slowly have to weaken these outgoing inclinations. Entonces, muy lentamente tenemos que debilitar estas inclinaciones and cultivate the inclination to go within. Y cultivar la inclinación de ir adentro. Muy bien. Gracias, Carolina, por tu pregunta. Gracias. ¿Alguien más de los presentes queréis formular una pregunta? Bueno, mientras vais pensando en la siguiente pregunta, tenemos otra pregunta de Luz, que es la siguiente que hemos recibido. Y Luz pregunta lo siguiente. En el momento de la meditación... Luz ask, en el momento de la meditación, during meditation, o en el transcurso del día, or when you go about your day, aparecen pensamientos más profundos. Some more deeper thoughts pop up. Silencio, vacío, pensamientos de este tipo. Silence, emptiness, thoughts of this kind. No sé si tiene algún valor mientras uno puede silenciar la mente totalmente. I don't know if they have any value if one can silence one's mind totally. Even so long as we experience silence or quietness of mind as something that comes or goes, mientras experimentemos el silencio o la tranquilidad de la mente como algo que viene y se va, it is not the real silence we are seeking. No es el verdadero silencio que estamos buscando. Because the real silence we are seeking is our own real nature. Porque el verdadero silencio que estamos buscando es nuestra verdadera naturaleza. It is what is always there within us. Es lo que está ahí siempre dentro de nosotros. So we are trying to look for what is permanent. Entonces estamos intentando buscar lo que es permanente. Bhagavan used to say, anything that is newly attained will be lost. Bhagavan decía, cualquier cosa que sea nuevamente alcanzada será perdida. If jnana, self-knowledge, was something to gain in future, si jnana, el conocimiento de uno mismo, fuera algo que ganarse en el futuro, we would gain it and then lose it. Lo ganaríamos y lo perderíamos luego. Because whatever comes will inevitably go. Porque lo que venga inevitablemente se irá. But it is not something that we have to attain in future. It is here and now. Pero no es algo que tiene que ser alcanzable en el futuro, está aquí y ahora. Even now we are experiencing that pure jnana. Incluso ahora estamos experimentando ese puro jnana.
but we are experiencing mixed with other things. Pero estamos experimentándolo mezclado con otras cosas. So what we are trying to do is not to gain anything, but to lose everything. Entonces lo que estamos intentando es no ganar nada, sino perderlo todo. And the root of everything is ego. Y a la raíz de todo está el ego. The ego is the I that rises and is aware of all these other things. Can you repeat that sentence, Michael? The ego is the I that rises and is aware of all these other things. El ego es el yo que surge y que es consciente de todas estas cosas. So we need to remove ego, and when we remove ego, everything else will be removed with it. Entonces necesitamos eliminar el ego y cuando eliminemos el ego, todo lo demás será eliminado con él, junto con él. And ego is nothing but a wrong self-awareness. El ego no es más que una conciencia de uno mismo errónea o equivocada. That is a mistaken self-awareness. Es una conciencia de uno mismo errónea. We are always aware of ourselves, Siempre somos conscientes de nosotros mismos, whether we're aware of other things, as in waking and dream, or aware of nothing else, as in sleep. ya seamos conscientes de durante la vigilia y los sueños o durante el sueño. Mientras no seamos conscientes de nada durante el sueño. But now we are experiencing that self-awareness mixed with awareness of other things. Pero ahora estamos experimentando esa conciencia de uno mismo mezclada con la conciencia de otras cosas. So instead of experiencing myself just as I am, Entonces, en lugar de experimentarme a mí mismo simplemente como yo soy, I now experience myself as I am Michael. me estoy experimentando ahora como yo soy Michael. Michael is a phenomena that appears and disappears. Michael es un fenómeno que aparece y que desaparece. It is the name of a person, a body. Es el nombre de una persona, de un cuerpo. This is not what I actually am, Esto no es lo que realmente soy, because I continue to exist even in the absence of any awareness of this person. porque continúo existiendo incluso en la ausencia de esta persona. So I need to distinguish the pure self-awareness from this awareness that I am Michael. Entonces tenemos que distinguir entre esta pura conciencia de uno mismo y esta conciencia de yo soy Michael. That is, from the mixed awareness I am Michael, I need to isolate just I am. Entonces de la conciencia equivocada yo soy Michael, aislar yo soy. That is the pure self-awareness. Esa es la pura conciencia de uno mismo. It is not something to be gained in you, No es algo que es para ser ganado en ti, because it's always with us. It is ourself. porque está siempre con nosotros, es nosotros mismos. We've just got to get rid of everything else. Solo tenemos que librarnos de todo lo demás. And everything else arises with ego Y todo lo demás surge con el ego and disappears with ego. y desaparece con el ego. So if we get rid of ego, we get rid of everything. Entonces, si nos libramos o nos deshacemos del ego, nos deshacemos de todo. And when we get rid of ego along with everything else, what remains is jnana. Y cuando nos deshacemos del ego junto con todo lo demás, lo que queda o lo que permanece es jnana. That is the real meaning of silence. Ese es el verdadero significado del silencio. Any silence experienced by ego is just another phenomenon. Cualquier silencio experimentado por el ego es simplemente otro fenómeno. Real silence is the state in which there is no ego. El verdadero silencio es el estado en el que no hay ego. So anything temporary is not what is real. Entonces, cualquier cosa que sea temporal no es real. We are trying to experience what is permanent, what is eternal. Estamos intentando experimentar lo que es permanente, lo que es eterno. So if we experience some peace or some very pleasant experience while meditating, Entonces, si experimentamos paz o alguna experiencia placentera mientras meditamos, who is experiencing that? ¿quién está experimentando eso? We have to turn our attention back towards ourselves.
Tenemos que volver nuestra atención de vuelta a nosotros mismos, away from all temporary phenomena. lejos de cualquier fenómeno temporal. Sorry, I will just get up and turn on the light. Yeah, whatever you need. Muy bien. I meant to turn it on before starting, but I forgot. Yeah. La luz es importante. Bueno, ¿alguna pregunta? Nos va quedando media hora. Aprovechad si tenéis alguna pregunta. Bueno, tenemos una pregunta de Verónica que nos preguntaba acerca de, vamos a ver, si es posible, si el para Brahman está más allá del yo soy. El para Brahman. Okay, Veronica is asking if para Brahman is beyond I am. If it is beyond I am, it is no use to us. Si está más allá de yo soy, no es de ningún uso, de ninguna utilidad para nosotros. Because what is beyond us is something other than us. Porque lo que está más allá de nosotros es otra cosa aparte de nosotros. According to Bhagavan, everything other than us appears only when we rise as ego. Según Bhagavan, cualquier cosa aparte de nosotros solamente ocurre cuando surgimos como el ego, en tanto que el ego. According to the one of the basic principles of Advaita is I am Brahman. Según uno de los principios básicos de la Advaita, uno de los principios básicos es que yo soy Brahman. What Brahman means is only I am. Lo que Brahman mi significa es simplemente yo soy. Brahman is nothing other than ourself. Brahman no es ninguna otra cosa más que nosotros mismos. Our real nature. Nuestra naturaleza real. So this term para Brahman is it is just another term for Brahman. Entonces este término para Brahman no es más que otro término para designar a Brahman. Para can mean beyond. El prefijo para puede significar más allá. So when we say para Brahman, it can be interpreted in two ways. Entonces cuando decimos para Brahman se puede interpretar de dos formas. The wrong interpretation is to think it means beyond Brahman. La interpretación equivocada es pensar que está más allá de Brahman. The correct interpretation, it means Brahman, which is beyond everything. La correcta interpretación es que es Brahman más allá de todo. Beyond in the sense, no phenomena is, it is what appears as all phenomena. Más allá en el sentido de que es lo que aparece en todos los fenómenos. But it is not any phenomenon. Pero no es ningún fenómeno. So it's what is most important. We need to know ourselves. Lo que es lo más importante es conocernos a nosotros mismos. According to Bhagavan, when we know what we actually are, según Bhagavan, cuando conocemos lo que realmente somos, we alone exist. Solo nosotros existimos. Nothing else exists. Nada más existe. So anything other than ourselves is just an appearance. Entonces cualquier cosa aparte de nosotros mismos es simplemente una apariencia. So para Brahman or whatever we call it cannot be other than ourselves. Entonces para Brahman o Brahma o como lo sea que lo llamemos, no puede ser una cosa diferente de nosotros. To say that para Brahman is beyond I am, decir que para Brahman está más allá de yo soy, that is not Advaita, that is Dvaita, that is duality. Eso no es Advaita, es Dvaita, es dualidad. Because there have been two things, there's I am and there's Brahman.
Porque entonces habría dos cosas, hay Brahman y para-Brahman. So there are people who say, who have a half-baked understanding of Advaita philosophy. Hay gente que tiene un entendimiento medio cocido, medio cocinado de la filosofía Advaita. They come up with all these theories, Y vienen con todas estas teorías. but that is because they haven't understood correctly. Pero esto es porque no han entendido correctamente. The simple truth is, what actually exists is only our real nature. Lo que verdaderamente existe es solo nuestra naturaleza real. The term that Bhagavan often uses for our real nature is Atma-swarupa. El término que usa Bhagavan para referirse a nuestra naturaleza real es Atma-swarupa. It is what we experience as I. Es lo que experimentamos como yo. It is the pure self-awareness. Es la pura conciencia de uno mismo. That is what is sometimes called Brahman or Para-Brahman or whatever. Eso es lo que a veces es llamado Brahman o para-Brahman o como sea. But if we interpret Para-Brahman to mean something other than or something beyond I am, Pero si interpretamos para-Brahman como que es algo más allá de yo soy, that means it is something other than ourself. significa que es otra cosa diferente de nosotros. That means it is unreal. Eso significa que es irreal. Why should we believe anything is real other than ourselves? ¿Por qué deberíamos pensar que cualquier cosa es real, aparte o diferente de nosotros mismos? Everything other than ourselves appears and disappears. Cualquier cosa diferente de nosotros mismos aparece y desaparece. Even ego appears and disappears. Incluso el ego aparece y desaparece. But what exists always is ourself. Now we as go out to. We also had a breakdown here. Right. I don't know what's happening. Okay. I don't know if you finish with the question. I think I don't know what was heard and what wasn't heard, but I was just saying. No sé qué es lo que se ha oído, lo que se ha dejado de decir, pero estaba diciendo que, according to Bhagavan, the only thing that actually exists, the only that which is permanent is real. La única cosa que es permanente es real, según Bhagavan. Not only is it must it be permanent, it must also be aware of itself. No solo debe ser permanente, sino consciente de sí mismo. We are aware of ourselves. Nosotros somos conscientes de nosotros mismos. Whether other things appear or disappear. Ya aparezcan las otras cosas o desaparezcan. So we alone are real. Entonces, solo nosotros somos reales. Other things seem to exist because we are aware of them. Michael? Yes. ¿Parece? Yeah. Yeah. Sorry, I said other things seem to exist because we are aware of them. Otras cosas parecen existir porque somos conscientes de ellas. So we cannot be sure whether anything else is real. Entonces no podemos estar seguros de si cualquier otra cosa es real. But we can be sure that we ourselves are real. Pero podemos estar seguros de que nosotros mismos somos reales. Because there is never a moment when we are not aware of ourselves. Porque no hay ningún momento en el que no seamos conscientes de nosotros mismos. So anyone who talks about something beyond ourselves Entonces cualquiera que hable de algo de más que está más allá de nosotros mismos doesn't actually know what they're talking about. no sabe de qué está hablando en realidad. They may have half learned the Advaita philosophy, but they haven't understood it properly. Puede que hayan leído la filosofía Advaita, pero puede que no la hayan entendido completamente. Nowadays, there are so many gurus who teach so many their own understanding of Advaita philosophy. Ahora hay tantos gurús que enseñan su propia manera de la filosofía Advaita. But nobody has explained things as clearly and as simply as Bhagavan. Pero nadie ha explicado tan claramente las cosas como Bhagavan. Bhagavan's teachings are not only simple and clear, they're also coherent.
Las enseñanzas de Bhagavan son simplemente simple y claras. Esos son and coherent. coherentes. There are no internal contradictions. No hay contradicciones internas. That the basic principles of his teachings are all hold together as a logical whole. Los principios básicos de su enseñanza están unidos por un todo coherente. Some of the things he said to other people in certain contexts may seem to contradict. Algunas cosas que le dijo a alguna gente en otros contextos parecen contradecirse. That is because when he answers questions, he's answering according to the needs of the individual. Eso es porque cuando respondía preguntas lo hacía en función de las necesidades del individuo. That is why we need to understand the basic principles of his teachings. Por eso por lo que necesitamos comprender los principios básicos de su enseñanza. Because if we understand the basic principles, we will see that they're all perfectly coherent, no contradiction. Porque si comprendemos sus principios básicos, veremos que son totalmente coherentes, ¿no? Y no hay contradicciones. Not everything that he said is his real teachings. No cualquier cosa que él dijera era su enseñanza verdadera o real. Because not everyone who came to him came to learn his real teachings. Porque no todo el mundo que iba a él iba para aprender su enseñanza real. So he had to give teachings which were suitable to them at their level. Entonces tenías que dar enseñanzas que fueran adecuadas para ellos en función de su nivel. But fortunately for us, he has written his own teachings in works like Uludunapadu. Pero por suerte él ha escrito sus enseñanzas en obras como Uladunarpadu. That's 40 verses. Upadesha Undya, the 30 verses. Los 40 versos, Upadesha Undya, los 30 versos. And Nanya, who am I? Y Nanyar, ¿quién soy yo? So in these works, Bhagavan has given the basic principles of his teachings. Entonces, en estas obras, Bhagavan ha dado los principios básicos de su enseñanza. If we understand these basic principles, then everything else will be clear. Si entendemos los principios básicos, entonces todo lo demás estará claro. But people read other so-called gurus who say very confusing things like Parabrahman is beyond I am. Pero la gente lee otros supuestos gurús que dicen cosas como que el Parabrahman está más allá de yo soy. In the light of Bhagavan's teachings, that is clearly has no meaning whatsoever. A la luz de la enseñanza de Bhagavan, eso no tiene ningún significado. Whatever they are calling Parabrahman is not Brahman at all. Cualquier cosa a la que llamen Parabrahman no es Brahman en absoluto. Because Brahman is nothing other than ourselves. Porque Brahman no es más que nosotros mismos. So we alone are Parabrahman. Entonces, nosotros solos somos Parabrahman. I am alone is Parabrahman. Yo soy solo es Parabrahman. So how can Parabrahman be beyond I am? Entonces, ¿cómo Parabrahman puede estar más allá de yo soy? It has no meaning. No tiene significado, sentido. Gracias, Michael. Vamos a ver alguna pregunta. Nos quedan unos 15 minutos. Podéis intervenir con alguna pregunta. Bueno, parece que de momento no tienen preguntas. Sí tenemos algunas preguntas más nosotros. Michael, Yes. nos gustaría que, por favor, pudieras explicarnos, desde tu punto de vista, cuál fue el aprendizaje más importante. We would like you to explain from your point of view what is the most important teaching que recibiste directamente de Sadhu that you got from Sadhu y cómo era un día normal, qué actividades y qué cosas hacía en un día normal en Sadhu. What was a regular day like in the life of Sadhu? What activities? What did he do?
o alguna experiencia que quiera compartir. Or an experience that you would like to share. Sadhuram lived a very, very simple life. His main activity was doing work connected with Bhagavan's teachings, editing Muruga's verses. Sadhuram llevaba una vida muy simple. La mayor parte de su actividad era promover la enseñanza de Bhagavan. Translating from Tamil into English. Como traducir del tamil al inglés. Answering people's questions. Responder las preguntas de la gente. He would, every week he would go for a Giri Pradakshina, walk around Arunachala at least 2 or 3 times every week. Iba alrededor de Arunachala, de la colina, unas 2 o 3 veces por semana. And when I was with him, all I remember is we were constantly talking about Bhagavan and his teachings. Y cuando estaba con él, lo único que recuerdo es que estamos todo el tiempo hablando de Bhagavan y de sus enseñanzas. No other subject was important. Ningún otro tema era importante. It was constantly about Bhagavan and his teachings. Era constantemente sobre Bhagavan y sus enseñanzas. Not even the weather. Ni siquiera el tiempo. Well, sometimes, but there the weather is more constant than Bueno, algunas veces, ¿no? Algunas veces. Yeah, of course there will be some other things, but I mean, the central topic. Por supuesto, había otras cosas, pero el tema central. The central interest was just Bhagavan and his teachings. El interés central era Bhagavan y sus enseñanzas. And he had so much love for Bhagavan. Y él tenía tanto amor por Bhagavan. And he was so completely free of ego. Y él estaba tan completamente libre de ego. He didn't consider himself to be anything. Bhagavan alone mattered. Él no se consideraba a sí mismo ser nada, solo importaba Bhagavan. Sometimes people said they wanted to take him as guru. Algunas veces la gente decía que quería tomarlo como gurú. He said, "Who am I to be guru?" Y él decía, ¿quién soy yo para ser gurú? Bhagavan alone is guru for all of us. Solo Bhagavan es el gurú para todos nosotros. Sometimes people used to say, but a living guru is necessary, isn't it? Pero algunas veces la gente decía, pero un gurú que esté vivo es necesario, ¿no? He said, yes, a living guru is absolutely necessary. Él decía, sí, un gurú que viva es absolutamente necesario. But we don't want a living guru who's going to become a dead guru after some time. Pero no queremos un gurú vivo que vaya a ser un gurú muerto después de algún tiempo. We want a guru who is an ever-living guru. Queremos un gurú que sea un gurú para siempre, un gurú vivo para siempre. Bhagavan is the ever-living guru. Bhagavan es el gurú vivo para siempre. Because he is not the body. Porque él no es el cuerpo. He is what is shining in us as I. Él es lo que brilla en él, como yo, tanto que yo, en nosotros como yo. When people talk about living guru, they mean a living body. Cuando la gente habla de un gurú vivo, habla de un cuerpo vivo. So they are mistaking guru to be body. Entonces confunden el cuerpo como el gurú por el cuerpo. They will be disappointed. Y estarán decepcionados. Just like Bhagavan said to Janaki Mata when she held his feet. Al igual que Bhagavan le dijo a Janaki Mata cuando agarró sus pies. This body is a perishable body. Este cuerpo es un cuerpo que va a morir. These feet are perishable. Estos pies van a morir. The real feet of a guru is what is shining in you as I. Los pies reales del gurú es lo que brilla en ti como yo. So Bhagavan is what is always shining in us as I. Entonces Bhagavan es lo que brilla en nosotros siempre como yo. So why do we need any other guru? Entonces, ¿por qué necesitamos ningún otro gurú? In other traditions, there's one guru, and then when the guru dies, then some other person takes over. They have what they call a sampradaya, a lineage of gurus. En otras tradiciones hay un gurú y luego cuando muere hay alguien
ocupa su lugar y tienen como un linaje. But for Bhagavan there is no lineage, Pero para Bhagavan no hay ningún linaje, because Bhagavan is ever living. porque Bhagavan siempre está vivo. When his body was about to die, people were weeping and asking him not to leave. Cuando su cuerpo iba a morir, la gente lloraba y le pedía que no se fuera. He said, "How can I ever leave? Where can I go? Y él decía, ¿cómo puedo irme? ¿A dónde voy a ir? I am always here." Yo siempre estoy aquí. And many years earlier, when someone had asked him who he is, Y muchos años antes, cuando alguien le preguntó quién era él, whether he is this God or that, because people imagine he's a reincarnation of this God or that God, si era este Dios o el otro, porque la gente imagina si es la encarnación de tal Dios o de tal otro. he wrote a verse Él escribió un verso in reply in which he said, en respuesta en el que decía, Arunachala Ramana is the Paramatma, but exists as awareness in the hearts of all living beings. Let's repeat again, Michael. Arunachala Ramana, he refers to himself as Arunachala Ramana. Se refería a sí mismo como Arunachala Ramana. Is the Paramatma, the Supreme Self. Es el Paramatma, el Ser Supremo. That is exists blissfully as awareness. Que existe dichosamente como conciencia. In the heart of all living beings. En el corazón de todas las seres vivos. From Vishnu, from the highest God, down to the lowest jiva. Desde Vishnu, desde el más alto Dios, hasta el más bajo, the lowest, sorry? The lowest creature, he's in the heart of everyone. Hasta la más baja criatura está en el corazón de todos ellos. So the light of awareness that is in our heart, that is Bhagavan. Entonces la luz de la conciencia que está en nuestro corazón, ese es Bhagavan. How can that ever die? ¿Cómo puede eso morir alguna vez? So Bhagavan is the ever-living Guru. Entonces Bhagavan es el gurú que siempre está vivo, que siempre vive. So Sadhuam always used to tell people, Bhagavan is your Guru, no other Guru is necessary. Entonces Bhagavan Sadhuam solía decirle a la gente que Bhagavan es su gurú, que ningún otro gurú es necesario. He was so humble and so self-effacing. Él era tan humilde, humble and self-effacing. That is, he self-effacing means he complete self-denial. Sí, como que se... No ego, no ego. Que no tenía ego, que se negaba a sí mismo.